La magia de los hábitos, el equilibrio perfecto entre dejar que las cosas fluyan y hacer que las cosas pasen. Bienvenida a La magia de los hábitos, el podcast que te ayudará a crear paso a paso la vida que realmente sueñas. Mi nombre es Stephanie Restrepo y estoy muy emocionada de ayudarte a descubrir un nuevo mundo, donde vamos a hablar de disciplina flexible, intuición, manifestación, productividad, planificación y muchísimo más. Comencemos. Hola mujeres hermosas, bienvenidas a este nuevo episodio del podcast. Hoy vamos a hablar de un tema bien interesante y que generalmente causa polémica en todos lados, pero yo soy una chica antipolémica y estoy segura de que esto que te voy a contar aquí te va a gustar. Hoy vamos a hablar acerca de religión, vamos a hablar acerca de básicamente espiritualidad, pero quiero hablarles de cómo es mi espiritualidad actual, cuáles son las prácticas que yo llevo a cabo y les voy a hablar probablemente de lo que yo pienso, opino y toda mi experiencia personal. Voy a arrancar contándoles que el bautizo de mis niñas, Macarena y Martina, ha sido en los últimos días. Mejor dicho, este fin de semana. Hoy es 26 de agosto y el 24 de agosto las bauticé a través del ritual católico del bautizo. Si tú eres cristiana o católica, me entiendes perfectamente de qué estoy hablando. Incluso si no, seguramente si eres hispana, latina y española, hablas mi idioma, sabes de qué hablo. Así que bueno, partiendo de este hecho, me inspiré porque realmente el tema de la espiritualidad es algo que nunca he tocado directamente en la magia de los hábitos. No ha sido como un tema central. Sin embargo, creo que cada cosa que ustedes ven en la magia de los hábitos, por supuesto que tiene como un tinte espiritual. Hay como inmersa esta tendencia holística, esta tendencia espiritual, sobre todo de la nueva era o New Age que estamos viviendo, que se está viviendo como una espiritualidad muy transformada, que es un poquito de aquí pero también un poquito de allá. Y bueno, he de decirles que justamente esta es la razón por la que yo nunca hablaba de espiritualidad o de religiones en la magia de los hábitos, ni siquiera me he atrevido a compartir una posición específica, y es que básicamente no la tenía. Sin embargo, el hecho de haber bautizado a mis niñas me ha hecho reflexionar muchísimo y entonces decidí que ahora sí estoy lista para hablar de esto. Miren, yo tenía muchas dudas, comencemos a partir de esta historia, y es que yo tenía muchas dudas acerca de si debería o no bautizar a las niñas. Yo les puedo decir que hace aproximadamente unos 3 o 4 años yo no voy a una misa católica como tal, o sea, ni a un ritual del domingo, ni a ninguna ceremonia, ni siquiera en Semana Santa, o sea, como 3 o 4 años más o menos que yo no piso una iglesia específicamente para ir a rezar o orar, tal como nos han enseñado en la religión católica. Entonces eso por supuesto que me tenía muy confundida. Bueno, de hecho, aquí haciendo cálculos, efectivamente es 4 años que no lo hago. ¿Por qué? Porque cuando nació Martina, eso se sumó al listado de excusas para no ir. Pero más que una excusa, vamos a hablar de razones. Una es el tiempo, ahora desde que soy mamá, pues mucho más reducido. Pero la segunda es que, honestamente, hasta la última vez que fui a una misa católica, recuerdo que fue en el centro de Madrid en una Semana Santa, yo no conecto con las palabras que me dice el padre. Es muy difícil para mí conectar con esas palabras y tal y como se lleva a cabo la ceremonia de una misa católica. No lo entiendo, eso no termino nunca de digerirlo, entonces siempre me parecía tontería, por más que yo le ponía intención, porque yo nací en la religión católica y mi mamá y mi abuela y todo mi entorno es de la religión católica. Yo iba a misa los domingos cuando era niña, me llevaban, no todos los domingos, pero digamos que sí con cierta constancia. También iba a los viacrucios, o sea, yo realmente tengo como todas las bases
principales del catolicismo. Fui bautizada, también hice la primera comunión, no estoy confirmada y tampoco estoy casada por la iglesia, estoy casada por lo civil. Entonces aquí les cuento de todo un poquito también de mi historia y chismecitos. El caso es que ni siquiera soy casada, entonces yo tenía muchas dudas de, ok, esto sí tiene sentido, esto tiene alguna coherencia para nosotros como papás, que ni siquiera vamos ninguno de los dos a la iglesia, que le estemos diciendo a nuestras hijas, oh sí, ven, vamos a meterte en la religión católica es muy buena, pero nosotros nunca vamos a una misa. No estaba teniendo mucha coherencia ni mucho sentido para mí. Cuando me lo empecé a cuestionar, sobre todo cuando Martina estuvo recién nacida, cuando recién llegó Martina a nuestra vida. Entonces, como lo que se suele llevar es que se tienen que bautizar apenas nacen, entonces claro, yo me hice la pregunta, mi mamá me lo preguntó la mamá de Sebas y nosotros como, ok, pues por ahora no estamos listos para esto, vamos a esperar a ver qué decidimos, pero tampoco nunca lo descartábamos. Entonces, en esa búsqueda, pues básicamente, desde que yo tengo conciencia de que estoy en un proceso de trabajo personal, que podría decirles que es como desde que llegó Martina a mi vida, no, desde antes. Desde antes yo empecé a hacerme consciente de que yo estaba haciendo un trabajo de crecimiento personal y que este es un trabajo permanente. Desde que yo tomé conciencia de eso, yo creo que esto ha ido muy de la mano con mi crecimiento espiritual. Es decir, yo trabajo mis creencias, trabajo en mí a nivel interno, de entenderme, de hacerme consciente de mis pensamientos, de saber por qué siento lo que siento, a la par que trabajo mi espiritualidad. Sencillamente nunca ha estado desligado. Siempre he creído que existe algo más, que existe un Dios. Hubo algún momento en el que me gustaba más la palabra universo, la palabra vida, la palabra conexión, la palabra, sí, como el todo, la inteligencia divina, o sea, como que este tipo de definiciones nuevas empezaron a conectarme mucho, porque la palabra Dios tenía esa connotación masculina, que también ha hecho un poco de daño, y yo creo que esto sí es evidente porque entonces ha sembrado esta cultura patriarcal donde el hombre es el que sabe todo. Entonces como que la palabra Dios la alejé de mi vocabulario por un tiempo, pero recientemente la estoy retomando. Entonces, para empezar a concretizar, básicamente cuando empecé a cuestionarme si las niñas iban a bautizarse o no, pues eso, yo como que al final estaba pensando y le di un poco de vueltas, sobre todo al hecho de la coherencia de nuestra como padres. Sin embargo, en el último año siento que me he estado reconciliando cada vez más con la religión católica y con una parte de ello, siendo muy consciente de que hay otra parte de la religión católica que sencillamente ya está obsoleta y que sencillamente no tiene ningún sentido. Pero a la vez he estado poniendo en práctica muchas otras cosas espirituales que me han dado muchísimo más sentido. Y aquí voy a ponerme un poco más loca. Y es que cuando yo empecé a hablar de manifestación en la magia de los hábitos y empecé a descubrir conceptos de física cuántica, fue cuando yo empecé a ver a Dios de una forma distinta y a tener una comprensión distinta acerca de Él, sin decirles que hoy en día yo piense que por fin entiendo que es Dios. No. Sin embargo, a partir de la física cuántica y todos estos conceptos que yo misma les enseño en mis programas, por ejemplo en Sueña, Construye y Manifiesta, ahí tocamos todo lo que son las bases de lo que yo he aprendido de física cuántica y de por qué empiezo a entender la manifestación y a hablar y a promoverla. Y es que para mí la física cuántica básicamente es la explicación de cómo realmente opera Dios. Por ahí escuché alguna vez que decían como que la física cuántica justifica a Dios. No es que la justifique, es que explica
cómo es la real forma en que Dios opera en el universo. ¿Y por qué esto es importante? Porque, por supuesto, la religión católica nos limita, o sea, hay un punto donde las preguntas que nos hacemos sencillamente no tienen respuesta, ninguna respuesta lógica. Por ejemplo, ¿por qué a personas que hacen cosas malas les pasan cosas buenas o les va mejor que a las que hacen el bien? Yo creo que eso es una pregunta que naturalmente todos nos podemos hacer y que pues salta como a la vista. Porque hay personas que están haciendo cosas negativas y aún así las cosas parece que les salen bien. Es que no hay un Dios que lo controle. No se supone que Dios nos está mirando y observando a todos y está ahí juzgándonos, o no juzgándonos, sino simplemente decidiendo este está bien, este está mal. Entonces, claro, como me explicaron la religión católica, yo ya ni siquiera pues entré como a indagar ni a profundizar allí, ni en la Biblia, ni en nada, porque sencillamente de lo que yo ya había aprendido, ahí ya no había respuestas. Cosa que sí empecé a encontrar en conceptos de la manifestación, y es esto de atraes lo que eres. Es lo importante y la base que es entender nuestras creencias, el entorno en el que crecimos, y que no es que Dios esté ahí decidiendo qué sí es para ti y qué no es para ti, es que es una energía universal que nos une a todos y que hace que ciertas cosas te pasen a ti, aunque parezcan muy malas, pero que eso están como en tu plan de vida. Entonces miren que aquí ya me pongo un poquito más espiritual de la nueva era, porque creo que ahí sí que he encontrado muchísimas respuestas y eso es lo que me ha gustado más. Lo más fabuloso de todo es que yo no podría ni siquiera decirles a ustedes, les recomiendo esta persona que hable acerca de espiritualidad, porque siempre ha estado entrelazada. Lo que me ha pasado es que las personas a las que sí sigo y que con las que he aprendido sobre crecimiento personal, sobre crecimiento en general, siempre me incluyen esa parte espiritual que es con la que conecto, y esa es la única razón por la que conecto con esas personas. Yo creo que uno de los referentes de los que yo les he mencionado aquí ya varias veces es Vishen Lakhiani, el creador de Mindvalley. Ustedes saben que yo amo esa membresía y la consumo mucho, y con él, por ejemplo, también he entendido otras maneras de entender a Dios, de ver cómo funciona y cómo opera esta energía universal. Entonces, retomando el bautizo, cuando yo ya empiezo como a entretejer ciertas cosas, entonces me doy cuenta de que muchas cosas de la religión católica parten de la misma base y que es maravilloso. De hecho, una de las chicas que está en Sueña, Construye y Manifiesta 2024 y que también estuvo en Sueña, Construye y Manifiesta 2023, Daniela, ella me ha inspirado mucho. Ojalá Dani escuche este capítulo. Pero Dani justamente es una mujer que yo misma la conocí un poco más en la tendencia espiritual nueva era, pero que ahora pues me ha estado mostrando poco a poco en su propio proceso esta nueva conexión con el cristianismo. Y eso me ha parecido muy interesante, sobre todo por el punto de partida de Dani, porque realmente Dani es como esta mujer que honestamente yo nunca hubiese considerado que ella iba a estar metida o inmersa en una religión específica. Y eso me abrió las puertas a volverme a sentir curiosa de la religión. Yo no les voy a hablar de espiritualidad aquí de forma profunda porque no tengo la autoridad. No tengo todavía esa expertise, no puedo decirles, sí, es que me sumergí aquí en este mundo y entonces esto es lo que verdaderamente creo y entiendo. Y creo que no lo pienso hacer. Por ahora no es uno de mis objetivos. Por ahora creo que con lo que voy descubriendo por mí misma, más lo que voy aprendiendo de aquí y de allá, estoy más que conforme y por fin me siento en coherencia para explicarle a mis hijas dentro de unos 10 años, 15 años, por qué razón las bauticé. ¿Por qué razón definitivamente dije sí, vamos a bautizarlas? Lo primero es porque yo entiendo que la espiritualidad sencillamente lo abarca todo. Que no
va a excluir ningún tipo de religión, ningún tipo de persona, ni práctica que sea bondadosa y que venga desde el amor. Dentro de mi espiritualidad y la definición que yo tengo como base para darle a mis hijas, está el que sencillamente existe una energía superior, un Dios. Ese Dios existe. Para mí es impensable decir que realmente estamos aquí nosotros solos, con nuestra mente humana resolviendo el mundo. Para mí eso no tiene ningún sentido. Entonces, partiendo de ahí, esa es como la base. Hay una energía superior que ni yo misma, a ver, hasta lo estoy pensando como, ¿y qué tal si mis hijas escucharan este podcast en unos años? Es una energía superior que ni siquiera yo misma todavía he podido comprender. A hoy, el 2024, no la puedo comprender del todo, pero sí es una energía que básicamente vivo, experimento en mi día a día y que siento que va muy acorde o va muy como entrelazada a lo que es una energía de amor, de contención, la energía que yo misma soy siendo madre. Entonces para mí Dios es como una gran madre padre, no tiene género, no tiene, sencillamente no se puede definir ni como hombre ni como mujer, es simplemente algo completamente transgénero, no sé cómo decirle. Pero además de que existe un Dios, de que sencillamente esa es como la regla número 1, existe algo superior a nosotros como humanidad, ese ser superior no discrimina, no está diferenciando. Y es como una energía que nos entreteje a todos al mismo tiempo, porque sencillamente estamos todos unidos. Todos los seres vivos, todo lo que está habitando en esta tierra está entrelazado y hace parte de ese Dios. Todos tenemos una mínima parte dentro de nosotros de Dios y a la vez no somos Dios. Entonces es todavía algo que no puedo terminar como de poner en una palabra o en una frase práctica, pero que sencillamente es algo en lo que sí creo. Ahora, ¿qué pasa más allá de eso y por qué los rituales me parecen hermosos? ¿Y qué pasa con nuestra conexión con la divinidad y con Dios y esta parte espiritual que yo sí promuevo y que yo creo en ella, sin darle como una definición exacta? Y es que definitivamente los rituales son esas cosas que nos ayudan justamente a recordarnos constantemente la divinidad que hay dentro de cada uno de nosotros. Y por eso yo decidí que quería partir de mi propia esencia, de mi propia historia. Que el primer pasito para enseñarle a mis hijas acerca de espiritualidad y que existe un Dios y que existe algo más grande que ellas mismas, que las está acompañando y protegiendo, va a ser las mismas bases que yo tuve. Y con eso es suficiente para explicárselos. Con eso ya es el punto de partida, es lo que yo conozco hasta ahora. Y me pareció que sí era importante darles este punto de iniciación. Porque si hay algo que tengo 100% claro, es que una persona que sencillamente no cree en absolutamente nada, es muy posible que sea una persona que sufre mucho y que le duele mucho la vida. Y eso no es lo que quiero para mis hijas. Porque sencillamente los milagros existen. Porque sencillamente el solo hecho de que ellas existan en este planeta ya es un milagro. Si nosotros intentamos racionalizar humanamente por qué esta persona nació en esta fecha, por qué tiene estas características, por qué es como es, nosotros podemos dar muchas explicaciones por el lugar donde nació, porque, hay muchas razones por las que Martina y Macarena existen en este planeta, muchas razones lógicas, pero al mismo tiempo hay 100 razones lógicas más que justifican que ellas ni siquiera debieron nacer.
O sea, por cada justificación humanamente entendible de que ellas estén en este planeta, hay otras 100, 20, 1000 razones más humanamente lógicas que se podrían explicar por las que no deberían estar en este planeta. Entonces, sencillamente son un milagro y cada una de nosotras somos un milagro. Nosotras y nosotros, todos los que escuchamos este podcast. Y entonces de ahí es que definitivamente entiendo que sí, que estaba bien, que estaba bonito y hermoso además darles este ritual de bienvenida al mundo con su familia, con el núcleo de su familia, con sus abuelos y demás. Pero además ocurrió algo precioso y es que justamente esa misa, ese padre que dio la misa del bautizo y cómo se dio todo en la iglesia fue tan bonito, tan natural, tan fluido que dije fue lo más correcto que pudimos haber hecho. Imagínense que empezando porque la iglesia nos puso todos los trámites súper fáciles, o sea, fue como, ok, lo único que necesitamos es que estas niñas sean hijas de Dios y ya, o sea, no nos pidieron casi que nada, simplemente que estuvieran los 2 padrinos presentes para las niñas. Cuando hubo otras iglesias que preguntamos en una primera iglesia y sí nos pidieron como otros trámites, que documentos, la confirmación, no sé qué. Eso por un lado, pero luego no pudimos asistir a la catequesis porque al final como que hubo un cambio de fechas, no nos avisaron, no sé qué, y luego el padre dijo, no pasa nada, igual las niñas se bautizan el sábado. Y luego cuando estuvimos en la misa, fue una misa pues con otros 3 niños que estaban haciendo lo mismo. Fue una misa tan bonita, tan fluida, fue como que por primera vez también entendí un poquito más los sermones que hacen los padres de la Iglesia Católica, que todavía pues no fue como que lo entendí al 100%, pero sí fue como, bueno, esto ya lo puedo digerir un poco mejor. Y hubo una cosa que se me quedó 100% grabada y dije, sí, es que esto era lo que teníamos que hacer. Él explicaba que, él les decía que les daba la bienvenida a ser unas niñas cristianas y a difundir el amor por el mundo, a crear un mundo lleno de amor. Y eso para mí fue más que suficiente. Eso es lo único que realmente ellas necesitan saber, que el hecho de estar conectadas con esta espiritualidad que para mí en este momento todavía ni siquiera tiene la definición de mis niñas son católicas, porque es que no conecto con esa definición en su totalidad, pero lo único importante es que ellas sepan que hacen parte de una sociedad que estamos construyendo orientada hacia el amor y que lo más importante es amarnos los unos a los otros, que partiendo de ahí ya tenemos el resto de cosas. Así que les quería contar esto porque a lo mejor ustedes se identifican conmigo. A lo mejor a ti también te pasa que como que decirte y llamarte a ti misma católica no te termina de encajar. Pero tampoco te termina de encajar decir como que no, es que yo no creo en nada. Y mucho menos como no, es que yo creo en una nueva religión específica. No, tampoco me encajo en absolutamente nada. Pero para finalizar este capítulo, sí les quiero dejar unos tips muy puntuales que a mí me han hecho conectar mucho con mi espiritualidad y que me hacen sentir súper tranquila y que, bueno, básicamente voy a seguir definiendo probablemente el resto de mi vida. Uno de esos rituales, o bueno, una de esas prácticas y herramientas que utilizo es la meditación. La meditación a partir de la visualización. Entonces yo normalmente durante mi rutina matutina siempre me pongo una meditación de entre 7 y 15 minutos donde yo visualizo diferentes tipos de cosas, pero para mí esa es una forma muy profunda sobre todo de conectar con el agradecimiento, conectar con mi propia divinidad, saber que las respuestas están dentro de mí justamente porque Dios está dentro de mí. Y la meditación como orientada también a buscar respuestas de Dios. También a buscar como esta paz y calma de mi mente para que Dios pueda hablarme. Y yo lo que siento es que
el lenguaje de comunicación entre Dios y yo es mi intuición. Es decir, Dios me habla a través de mi cuerpo y en mi cuerpo está la intuición. Y ese es como un lenguaje con el que más o menos nos comunicamos. Entonces, para mí eso es una forma muy práctica de conectar con Dios y mi espiritualidad. Es decir, la meditación. Segundo, la escritura. Yo sé que les he estado insistiendo mucho acerca del tema de la escritura últimamente, coincidencialmente con que lancé la agenda enfocada y poderosa, ya saben, vayan y cómprenla. Pero la escritura sí siento que además, como la estoy poniendo en práctica últimamente, es básicamente para preguntarle incluso a Dios. El coaching es un muy buen punto de partida para hacer excelentes preguntas, para hacernos preguntas a nosotras mismas y pues encontrar nuevas formas de hacer cosas, para encontrar cosas a nivel interno. Pero lo más reciente que me está pasando es que ya dejé de preguntar tanto a nivel interno, porque al final se estaba convirtiendo como en yo lo sigo controlando todo. Y ahora estoy haciendo más preguntas a Dios para recibir señales y recibir respuestas. Y eso me está encantando. Y esto fue una de las cosas que también creo que aprendí con Daniela. Ella me estaba hablando de que justamente desde que empezó a poner en práctica su devocional, que ni siquiera me pregunten qué es porque tampoco lo termino de entender, pero imagino que es como escribirle a Dios o algo así, que empezaban a llegar las respuestas y yo conecté mucho con eso cuando ella me lo empezó a explicar, porque dije, es que es verdad. ¿Cuántas veces yo me estoy cuestionando, pero ¿y cómo hago esto? Y entonces me lo sigo preguntando a mí por dentro a nivel de coaching, ¿qué puedo hacer mejor para que esto no me vuelva a ocurrir? ¿Qué aprendizaje me trajo esto? Esa pregunta es fabulosa, hay que hacerla y hay que responderla. Pero también quizá preguntar, Dios, explícame, Dios, envíame la señal, Dios, ¿qué no estoy viendo? Y chicas, es fabuloso lo que empieza a ocurrir. Entonces, la escritura es la segunda herramienta, pero la tercera herramienta de las que les voy a hablar, posiblemente les parezca un poco rara a algunas, pero es unas cartas de estas cartas que tienen mensajes. Yo estoy utilizando las de Rebecca Campbell, Trabaja tu luz. Son simplemente unas cartas que tienen un librito de instrucciones y esas cartas tú las puedes como utilizar de diferentes maneras y en teoría a nivel energético pues hay una manera en que las podemos usar, en el libro están las instrucciones para que la energía esté como lo más limpia posible y para que realmente nos lleguen respuestas a través de las cartas. Y para mí esta práctica está siendo hermosa. Justamente también me salió la inspiración de hablarles de este podcast porque la semana pasada, no recuerdo ya qué día exactamente, estaba un poquito abrumada, lo típico de que, bueno, tengo muchas cosas por hacer, y como última pregunta, y miren qué hermoso, niñas, miren qué hermoso. Ustedes saben que uno de los lemas de esta cuenta es, para sostener más, tienes que darte más. Y yo escribí, miren, estoy aquí abriendo mi agenda enfocada y poderosa, preciosa, y le pregunté, ¿cómo hago todo esto posible? Mi pregunta no es si estoy en el lugar correcto, estoy 100% segura de que estoy en el lugar correcto en este momento. También se los conté en el podcast donde les hablé de que estaba en caos. O sea, para mí no hay la mínima duda de que todo lo que estoy haciendo en este momento es lo correcto. Y por eso como que les hablaba de no tengo ningún caos interno, solo tengo caos externo, que ya por cierto se está bajando mucho. Pero ¿cómo puedo hacer lo posible para mí, para mi familia, para mi marca y para la marca nueva con la que estoy trabajando? ¿Cómo hago? ¿Qué tengo que saber para que todo esto sea posible? Y chicas, me sale una carta que dice el templo interior. Y cuando leo eso, o sea, me dio hasta escalofrío lo que leí. Entonces, miren que es una forma de utilizar la espiritualidad, de mezclarlo con tu creencia de Dios, pero también con tu propia intuición de qué te va pidiendo tu ser, tu cuerpo. Fabulosa. No necesitamos más. Entonces, les quiero dejar básicamente estas 3 herramientas: la meditación, la escritura y tener
unas cartas espirituales que a ti te conecten. Estas se llaman, como les digo, Trabaja tu luz, de Rebecca Campbell. Están en español, pero hay muchos otros. Esto se le llama también como un oráculo o algo así. Y es fabuloso porque de verdad nos ayuda a comprobar cada vez más que no estamos solas, que no tenemos por qué poder con todo solas. Y básicamente esto de lo que les quería hablar hoy, de que realmente no siento en este momento una necesidad de definirme en algo espiritual específico, pero por fin sí tengo algo especial que contarle a mis hijas cuando me lo pregunten, y lo tengo claro. Esto simplemente es un punto de partida. La religión católica tiene unas enseñanzas espirituales hermosas. Creo en Jesús, también creo 100% en que Jesús fue un hombre que hizo cosas extraordinarias por el mundo. Pero bueno, no me pregunten más porque no sé qué más explicar. Así que bueno, chicas, espero que este capítulo les haya gustado y, por supuesto, si tienen algo que decirme, les gustó, no les gustó, algo más que opinar, aportar a este tema, por favor escríbanme al correo electrónico o a mi Instagram, La Magia de los Hábitos, y seguimos conversando. Un beso.